Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, y tenemos hoy la gran oportunidad de entrevistar al doctor José Rubén Romero Galván, que fue mi maestro de historia en los años 70. Sí, Más o menos. más o menos. El doctor pertenece al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Bueno, el gusto es mío, Manuel, y agradezco de verdad muy cumplidamente esta oportunidad de esta entrevista, que seguramente será muy interesante. Seguramente. Yo quisiera remarcar que el doctor se ha especializado en crónicas del siglo XVI muy particularmente, y su tesis de doctorado también fue sobre un cronista novohispano, de Tezosomoc en particular. Fernando Alvarado Tezosomoc. Así que, bueno, yo quisiera preguntarte en primer lugar, ¿las crónicas son historia de México? Pero por supuesto, bueno, historia. Historia, bueno, México sí. todavía no existía. Así es. México todavía no existía. México, eso hay que tenerlo muy claro, México comenzó a existir después de la independencia. Antes era Nueva España. Aunque hablemos de la Ciudad de México. La Ciudad de México sí. Y México era la Ciudad de México y los mexicanos eran los que vivían en la Ciudad de México. Así es, nada sí, más. sí. Y antes ni eso, ¿eh? Antes eran los tenochcas, los tlatelolcas y los No había una tlaxcaltecas. conciencia, dijéramos, por ejemplo, de los mexicas. Los mexicas sí, los mexicas tlatelolcas tenían una conciencia propia de identidad, igual que los mexicas tlatelolcas, igual que los azcapotzalcas, los texcocanos, los chalcas, todos tenían una propia identidad, una propia conciencia de su ser histórico, pero como se da en todos los pueblos. Pero no existía una conciencia de mexicanidad, absolutamente. Sí, lo tengo entendido. ¿Podemos decir que los toltecas también tenían una conciencia Seguramente, propia? seguramente los toltecas y los teotihuacanos, aunque no sabemos ni cómo se llamaban ellos, porque no sabemos ni siquiera qué lengua hablaban los teotihuacanos. Se supone que hablaban una lengua... Ni tampoco que se llamaba Teotihuacán. Ni tampoco que se llamaba Teotihuacán, no sabemos cómo se llamaba, ¿no? Misterios. En algún cuento que escribí, hablo de una niña que se refiere a su hermanito que le había traído una muñeca que había comprado en un mercado, y esa muñeca venía de una gran ciudad que estaba en el centro en unos valles, y era Teotihuacán, pero una gran ciudad, ni siquiera dice el nombre la niña en el cuento. O sea que sabemos realmente... Lo que sabemos es por la arqueología nada más. No podemos decir que el náhuatl fue de alguna forma, la cuna fue Teotihuacán. No, de ninguna manera. No, los toltecas ya hablaban náhuatl con seguridad, sobre todo en las últimas fases, pero Teotihuacán seguramente fue una lengua de otomí, otomangue. O sea, muy complicada. Otomí. No sabemos si era otomí propiamente o alguna lengua de esa familia. Yo quisiera preguntar primero, ¿qué es una crónica? Bueno, vamos a ver primero qué es historia y por default veremos qué es una crónica. Los historiadores tenemos la inmensa deuda con Heródoto, quien define historia como una indagación, el resultado de una indagación. Esto es, los historiadores investigamos y escribimos el resultado de nuestra investigación. Esa es una historia, digamos. Eso es lo que estudiamos quienes nos dedicamos al análisis de las antiguas crónicas, de las antiguas historias. Una crónica, digamos, no por fuerza sigue este patrón de una investigación. Puede serlo, que haya una investigación, pero digamos que una crónica muy bien puede ser el relato de algo que el autor presenció. Pongo el ejemplo, Bernal Díaz del Castillo. Tiene una crónica en donde él relata cuáles fueron sus vivencias, qué fue lo que él vivió y experimentó durante la gesta de la conquista. Las cartas de relación de Cortés, que no son propiamente una crónica, que están en el límite, que son cartas que él enviaba al rey para informarle lo que iba pasando. Bueno, las consideramos casi crónicas, aunque sabemos que son unas cartas, pero digamos que sería el tono de la crónica. Es esta acumulación de datos que se va dando conforme pasa el tiempo. Hay autores que son muy claros, dicen son las crónicas medievales, en donde se acomodan los datos según los años en que van ocurriendo, nada más. En el caso de la historia hay una investigación y hay una elaboración.
¿De No dónde? necesariamente, perdón que te interrumpa, no necesariamente que lo haya vivido, No necesariamente que lo haya vivido. porque me no, refiero a las no. crónicas del siglo No, XVIII, por ejemplo. incluso no tenía por qué haberlo vivido, ¿no? O no lo vivió a veces por Como fuerza, López de ¿no? Gómara, por ejemplo. López de Gómara, bueno, él se basa con todos los testimonios de Cortés, ¿no? Él era el capellán de Cortés. Entonces, bueno, digamos que hablar de géneros, tanto en historia como en literatura, es algo muy riesgoso, porque no son géneros cerrados. Podemos tener ciertas obras a las que llamamos crónicas y que en verdad son historias. Es el caso, por ejemplo, bueno, tú no lo has citado, citaste mi tesis de doctorado que fue sobre Tesosómoc, sobre todo la crónica mexicana, que es una crónica elaborada, es una crónica en donde él relata acontecimientos de un tiempo que él no vivió y que salen por fuerza de un amalgamamiento de materiales que provienen de códices, que provienen de testimonios orales, códices en sus diferentes variantes, ya estamos hablando de muy entrado del siglo XVI. El códice, digamos, pictográfico puro, dejó muy pronto de tener una utilidad, digamos, porque la historia, hay que recordarlo, es útil para quien la narra, para quien necesita de ella, y en el caso de estos antiguos códices era demostrar nobleza, era mostrar a los españoles que se tenían derechos, los nobles indígenas, derechos para ocupar ciertos cargos o para tener ciertos bienes. Entonces, los españoles no entienden los pictogramas y muy pronto comienza a haber códices en donde junto a los pictogramas se hacen anotaciones, o bien en lengua náhuatl, había traductores, o bien en español. Como el que tenemos nosotros aquí, Por el Códice ejemplo, Totomislahuaca, por que ejemplo, es muy claro. es muy claro, o otros, los del área, los famosos texcocanos, que son el Xolotl, el Tlotzin y el Quinatzin, que están en París, ahí tienen sus glosas. Y luego hubo códices transcritos, o sea, el amanuense veía el códice e iba narrando lo que el códice decía tal cual. Toda esta gama de materiales que se produce durante la primera mitad del siglo XVI, bueno, primordialmente, se siguen produciendo, por supuesto, después, es lo que usan estos hombres en sus investigaciones, estos cronistas del finales del XVI. ¿Cuál fue la del primera XVII. crónica? No sé, yo creo que la primera, donde primero hay indicios de crónica, es un documento muy temprano. Se discute mucho la fecha, pero el documento dice que está siendo escrito en 1528, que son los Anales de Tlatelolco. Es tempranísimo, tempranísimo. Incluso el náhuatl da muchos problemas para traducirse, porque el náhuatl, por su morfología, puede conducir a cierta confusión. Por ejemplo, yo puedo encontrar una frase en donde tengo tres elementos, dos sustantivos y un verbo, pero no se me está indicando cuál de esos dos sustantivos es el sujeto y sobre cuál recae la acción. Yo puedo tener mexicas hacen guerra tlatelolcas, pero en honor a la verdad, no tengo yo ningún indicio gramatical que me permita decir que los tlatelolcas hacen la guerra a los mexicas o que los mexicas hacen la guerra a los tlatelolcas. Entonces, cuando traducimos el náhuatl, necesitamos otras fuentes que nos vayan guiando. No que nos den la traducción, sino para qué estamos, sino que nos vayan guiando. Y en el caso de los anales de Tlatelolco, muchas veces eso no existe. Entonces uno va traduciendo sin saber quién mató a quién. Es horrible. Oye, dime, las crónicas estas por lo regular pensamos que fueron escritas por españoles, pero hay crónicas, yo no sé si llamarlas mestizas o que ya son escritas por descendientes de indios, pero bajo la cultura ya occidental. Yo me he aplicado, e incluso yo establecí una categoría de crónicas que se llama crónicas de tradición indígena. Yo les llamo, historiografía de tradición indígena, y el corolario, el punto final de esta tradición indígena son las historias de síntesis, así les llamo yo. Y allí estarían Cristóbal del Castillo, que conocemos su historia de manera muy, muy fraccionaria,
se conocen nada más unos cuantos pedazos de capítulos, en fin, párrafos, una hoja más que yo encontré en París, pero nada más. Está Tezosomoc, con la crónica mexicana primordialmente. Está Ixtlilxóchitl con sus relaciones. Y está Domingo Francisco de San Antón Muñón, Chimalpa, Cuautlehuanitzi. Estos son, sí, el nombre es muy largo. ¿Estos son descendientes? Varía mucho. Por ejemplo, Cristóbal del Castillo no se sabe muy bien de dónde sale. Eso, hay colegas míos que dicen que era texcocano, pero yo estoy cierto de que era mexica, o sea, era de México. Debió ser noble, aunque él dice que él es un macehualito, pero no hay que confiarse porque los hombres... ¿Qué era un macehualito? Un macehual, un hombre del pueblo. O sea, dice, ni macehualtzintli, o sea, yo macehualito. Pero no hay que confiarse en esas expresiones porque es una falsa modestia muchas veces de la que hacen gala nuestros ancestros. Está Tezosomoc, que era descendiente directo de los Tlactoque mexicas, esto es, él era nieto de Moctezuma, era bisnieto de Axayácatl. Está Ixtlilxóchitl, que por línea materna descendía de Nezahualpili, hijo de Nezahualcóyotl, o sea, era de estirpe noble texcocana. Y está Chimalpain, que era de la más pura estirpe también chalca. En el caso de Ixtlilxóchitl, él era un castizo, o sea, su bisabuelo, su abuelo y su padre habían sido españoles. Y su bisabuela, su abuela y su madre, indígenas, de tal suerte, nobles, sí. De tal suerte que él tenía un 75% de sangre española, pero él opta por ser indígena. Es una discusión muy interesante. Caso escribe un artículo muy bonito sobre la indianidad, sobre qué es ser indígena en los años 30, y dice, indígena es, o sea, él dice indio es el que dice que es indio, punto. Y es muy cierto. Por la identidad. Es una actitud ante la vida, independientemente de que se tenga más o menos sangre, en fin, porque somos un pueblo mestizo, todos tenemos sangre, todos. Bueno, todos. Mi familia es una familia mexicana, sé que yo no tengo hasta mis bisabuelos y tatarabuelos ningún ancestro español. Entonces, yo soy mestizo totalmente. Que salí medio deslavado, pues eso es otra cosa. Sí. Bueno, yo tengo sangre negra. Todos tenemos sangre negra, ¿todos? Absolutamente todos. Ah, sí. Durante 3 siglos llegaron a estas tierras miles y miles y miles de negros. No es posible que de tantos negros nada más queden unas cuantas comunidades en Oaxaca, en Guerrero y en Veracruz. ¿Dónde está el resto? Pues aquí, en nuestras venas. Por eso podemos bailar también los ritmos afrocubanos, afroamericanos. ¿Tú bailas? Yo me fascina bailar. Pon a un francés a bailar una cumbia tiene la gracia de la parece chango. Sí, totalmente. Con el respeto que me merecen mis amigos franceses, a quienes quiero tanto, pero parecen changos. Que no te oiga Duverger. Óyeme, ni mi amiga Dominique de Courcelles, ni mi amiga, ¿cómo se llama nuestra amiga de Durand Forest? Jacqueline. Bueno, óyeme, sabemos que estás publicando un libro que se llama Reflejos de Americanidad. En coautoría con la doctora Elisa Vargas Lubo. ¿Qué es este libro? Es un texto de divulgación, es un texto breve, con ilustraciones, en donde se demuestra cómo en el arte novohispano está presente el indígena. Porque a veces nos quedamos con la idea que los indios fueron hechos a un lado y que dicen, no, ya no tuvieron. Ni fueron hechos a un lado, ni ellos se hicieron a un lado. Ellos pagaban obras, a veces de muy buena factura, en donde aparecían ellos. Hay una obra en Ozumbilla, que es la portada del libro es esta niña donante, es un San Antonio. Creemos que es de Antonio Rodríguez, un gran pintor novohispano. Y se respetaba la nobleza indígena, además. No, pero muchísimo, claro. Muchísimo. Hasta finales del 16 en el centro de México. En otras regiones duró un poco más y después ya se fundieron con el pueblo. Te agradecemos esta charla tan amena que hemos tenido contigo. No, yo soy el que lo agradece de verdad, muy cumplidamente. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por escucharnos.